Cada Mañana de Marcelo Longobardi por Radio Mitre y El Timón por Canal 26. Y como periodista especializado en economía, finanzas y negocio, ha tenido destacada participación en conferencias y seminarios en el país y en el exterior. Así que, Guillermo, vamos. Sí, pueden decir habla, Willy, habla. Muy bien. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias a los amigos del Consejo Empresario, obviamente a la Universidad Católica. Nos encanta, a mí particularmente me gusta mucho estar de viaje, como ustedes saben, y además una lindísima oportunidad para estar de nuevo en esta lindísima ciudad de Paraná. Veníamos hablando, a todos nos gusta recordar los 17, 18 años. Yo tengo los recuerdos de cuando veníamos a jugar al rugby aquí a Estudiantes de Paraná, que la verdad que la pasábamos fenomenalmente bien. Así que realmente muy contento de estar aquí esta tarde. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía, de cómo están las cosas. Hemos escuchado recién a un economista y a un ingeniero, ¿no es cierto?, que, digamos, obviamente acorde a los tiempos que corren. Y ahora, bueno, les va a tocar escuchar a un periodista, ¿no? Los periodistas, se ve que estamos de moda, ¿eh? Antes no podíamos pasar ni por la puerta de ningún lado, ahora nos llaman a estas conferencias. Venimos a hacer casi tipo los entretenedores, ¿no? El que hace el número vivo al final, así que muchas gracias, obviamente. Pero en alguna medida siempre me gusta arrancar estas charlas, vamos a ser breves hoy, obviamente, con la idea de que hay que tener cuidado con los periodistas, ¿no? Sobre todo a la hora de trazar, digamos, o de tener que tomar decisiones de inversión, de negocios. Aquí estamos en una tierra de corredores de autos, por lo que yo estaba viendo recién, estaba pispeando ahí internet. Ha habido varios entrerrianos en el TC Moura, ¿no? No sé si ustedes vieron cómo se transmiten las carreras de autos. Si recuerdan, digamos, el programa típico ese Carburando, el de los domingos a la mañana, ¿no? Acá creo que está Ronconi, hay un tal Bigot, ¿no? Entonces, el tipo que va transmitiendo la carrera empieza, ¿no?, a los gritos, el rugir de los motores y las curvas y el peligro. Ronconi en la curva, vivo Ronconi. Y dice, che, venía Ronconi punteando, dio la curva, sigue Ronconi y me está gritando hace 20 vueltas, ¿no? Claro, porque finalmente el tipo transmite la carrera como si se fueran a matar en todas las curvas, ¿no es cierto? Para que la gente obviamente preste atención. Y muchas veces los periodistas, cuando tenemos que hacer la tapa de un diario todos los días, o todos los días tenemos que contar las cosas en la radio o en la televisión, ahora en la web, y lo tenemos que hacer todos los días, a veces tenemos esa tentación de contar la carrera como si se fueran a matar en todas las curvas, ¿no es cierto? Incluso piensen en esta misma reunión. Si esta reunión la tuviéramos todos los días, y yo todos los días les viniera a decir un poco lo que les quiero transmitir, que la verdad que yo creo, bueno, digamos, que como siempre ocurre en los procesos económicos, nada es de golpe, y yo soy de los que creo que lo más probable es que el gobierno como mínimo salve la ropa en las elecciones. El propio gobierno es mucho más optimista, cree que puede tener un triunfo más contundente. Voy a hacer algunas consideraciones políticas. Hoy, por suerte, lo tenemos al gran Rosendo Fraga, maestro nuestro, obviamente, de todos los días. Así que veremos si las cosas que yo digo después, eventualmente, van a estar avaladas por el querido Rosendo, ¿no? Pero yo soy de los que creo que lo más probable es que el gobierno, insisto, como mínimo salve la ropa. Y como además creo que Argentina va a seguir teniendo financiamiento, y lo más probable es que después de las elecciones las cosas sean más o menos parecidas, digamos. No sé si estoy siendo optimista o pesimista, pero yo soy de los que creo que va a seguir el atraso cambiario, va a seguir el dólar barato, digamos, lo cual trae ganadores y perdedores, sobre todo en el sector productivo. Vuelvo a repetir, el gobierno creo que va a seguir teniendo financiamiento tanto en el mercado financiero, en el mercado privado.
Sobre todo si además efectivamente se da que eventualmente Macri pueda llegar a ser un proyecto político de 8 años y no un intervalo entre dos peronismos, ¿no es cierto? Eso creo que también va a alentar un poco el ingreso de capitales. Y no mucho más, ¿no? Ahora, si yo todos los días vengo y les digo, miren, la verdad que mucho no, las cosas más o menos está y mucho no va a pasar. Ustedes lo van a llamar a Echeverría y le van a decir, che, trae a otro. Trae a uno que diga que algo va a explotar, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo, como en la Argentina hemos estado muchas veces en el fin del mundo, somos especialistas en el fin del mundo, aquí incluso hay gente un poco con más experiencia que yo, digamos, me parece que es importante por lo menos plantear esto antes del arranque. No es que no pase nada en la Argentina, gracias a Dios. Yo hace 30 años, digamos, que todos los días tengo una historia para contar, pero me parece importante poner esto en perspectiva. Fíjense, si nosotros pensamos cuánto valían las cosas en Argentina, las empresas, los campos, los inmuebles, el precio de las acciones, el precio de los bonos. Si miramos, por ejemplo, cuánto valían en el 2013 y cuando se produjo, digamos, la derrota de Cristina en el 2013 a manos de Sergio Massa con Macri, ahí estaban aliados en la provincia de Buenos Aires. Desde que se canceló de alguna manera la idea esa de la Cristina eterna, y bueno, los precios de los activos en Argentina subieron entre 30 y 150% en dólares, ¿no es cierto? Así que por eso digo que es importante tener a veces esa perspectiva un poquito más de mediano plazo, aunque obviamente hoy vamos a hablar del corto plazo, ¿no es cierto? O lo que podríamos decir, cómo estamos mirando el escenario de aquí a fin de año con las elecciones y eventualmente qué puede pasar los próximos 2 años, que ya, digamos, es futurología, obviamente, en Argentina. Pero finalmente, señores, la economía es plata y lo que nos interesa pensar hoy, bueno, es dónde estamos y cómo puede seguir la cosa, ¿no es cierto? Y en alguna medida la Argentina ha tenido muchas oportunidades en que tuvimos periodos de crisis política, fugas de capitales, grandes devaluaciones, caídas de los precios de los activos, fin del mundo, y después vimos recuperaciones impresionantes. Para ser, digamos, para no irnos muy para atrás, pero en alguna medida algo le pasó a Alfonsín con el Plan Austral, ni hablar lo que ocurrió en la era Menem con la convertibilidad, y el caso más reciente es la gran recuperación económica y del precio de los activos del principio de la era Kirchner, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, segundo semestre del 2002, ya con Dualde Labaña, y a partir de ahí los años 2003, 2004, casi diría yo hasta el 2008, ¿no es cierto? Hasta la crisis con el campo, que también fue una crisis internacional, también fue una sequía muy fuerte, no fue solamente la 125, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me interesa saber dónde estamos hoy, cómo puede seguir la cosa, es decir, si efectivamente está de alguna manera, digamos, si están dadas las condiciones en Argentina para que se produzca ese regreso de capitales, que también son los dólares del colchón y son las inversiones y es no invertir todo en LEVAC, o sea, si la plata de alguna manera va a generar ese círculo virtuoso de más inversión, más empleo, digamos, más bienestar, reelección de los gobiernos, un poco lo que hemos visto en el pasado, ¿no? Y en general en el pasado siempre se tuvieron que dar estas pequeñas, digamos, estas pequeñas pelotitas que yo pongo ahí en el PowerPoint como para que más o menos fijemos un poco las ideas. Siempre fue necesario recomponer el poder político. Nadie trae plata a un lugar donde no se sabe quién manda, ¿no es cierto? Eso es evidente. Siempre fue necesario que haya cierta libertad de ingreso y salida de capitales, que esté reabierto el crédito. Siempre había que renegociar con acreedores. Cuando yo empecé en el periodismo era el Fondo Monetario, después vino el Comité de Bancos, después vinieron los fondos buitre, pero siempre, digamos, los gobiernos tuvieron que salir más o menos de un default para que se produzca, obviamente, ese arranque.
Claro, lo más difícil, obviamente hay que sincerar los precios, hay que sincerar las tarifas, hay que sincerar el tipo de cambio. Nadie trae la plata antes de la devaluación. Naturalmente, ese proceso de regreso de capitales se da cuando el sector privado, cuando los operadores económicos, los actores económicos perciben que hay cierta estabilidad, ¿no es cierto? Voy a vender dólares a 16 y si yo creo que el año que viene va a valer 20, más o menos, ¿no es cierto? Tiene que ser un negocio demasiado grande. Y naturalmente tiene que haber rentabilidad para las inversiones. Esto es lo que hemos visto en general en el pasado. ¿Dónde estamos hoy? Para entender un poquito qué nos está pasando, por qué la economía va levantando un poco como la canción, ¿no? Despacito, ¿no? Y además esta idea de la reactivación sectorial, de la que hoy están hablando casi todos los economistas. Recién lo veíamos obviamente en la magnífica presentación de Eduardo, los sectores que están yendo. Yo un poco en la radio hago la simplificación. Todo lo que no se puede comprar en Chile o en Miami o en Asunción del Paraguay, eso más o menos va para arriba. Autos, motos, inmuebles, servicios financieros, energía, pesca, lo que más o menos. Ahora, lo que se puede consumir afuera, ropa, electrónica, manufacturas industriales, eso obviamente le cuesta más, ¿no? De modo que, bueno, ¿dónde estamos hoy para ver si esto de alguna manera sigue, se profundiza, se frena, no se frena? Y miremos un poquito esto que está acá, ¿no? Macri recompuso poder político, después lo vamos a escuchar a Rosendo, pero yo creo que recompuso bastante, no del todo, porque hay elecciones, porque vuelve Cristina, porque la capacidad que tuvo Macri de negociar con sindicatos, con la política, con las corporaciones, ha sido en el primer año bastante eficiente. Se aprobaron miles de leyes, pero todas costaron una fortuna, ¿no es cierto? Es decir, parte de la dificultad para bajar el gasto público, para bajar el déficit, es que, bueno, de alguna manera el gobierno ha resuelto los conflictos políticos más o menos poniendo plata, y en algunos casos poniendo mucha plata, ¿no es cierto? Fíjense que para que se produjera, digamos, para avanzar en el blanqueo de capitales, que era un tema fundamental para la Argentina, y bueno, se tuvo que gastar casi todo el blanqueo en la recomposición histórica a los jubilados, que por supuesto es de todo derecho. Pero primero se gastó la plata y después se fue a recaudar, ¿no? Nadie lo haría eso en ninguna de las empresas grandes, pequeñas o medianas. Así que yo diría que Macri recuperó bastante poder político, no al 100%, pero tanto es así que hoy se dice que Macri llega mejor en la política que en la economía. Se ha negociado con acreedores, se reabrió el crédito, lo mejor que hizo Macri, impecable en ese sentido. Hoy La Rioja coloca bonos al 8%, le dan plata a todo el mundo, hay evidentemente, es más, mucha gente ya cree que es un problema el nivel de acceso a los mercados de crédito, porque la historia argentina muestra que cuando nos prestaron, y bueno, obviamente nunca hicimos el ajuste, ¿no? Cosa que medio, cualquiera que es casado, más o menos lo entiende, es medio difícil hacer el ajuste si la billetera está permanentemente abierta, ¿no? Se sinceraron los precios, se sinceraron las tarifas, en parte, digamos, las tarifas, una parte, los precios, y bueno, estamos viendo, fíjense, con el dólar quieto, con las tasas de interés muy positivas, cuesta bajar la inflación, da la sensación que la inflación núcleo está ahí entre 1 y 1,5%, parecería que ahora en un sendero de reducción, pero tuvimos, seamos benignos, 36% de inflación el año pasado y Dios quiera que sea 20 este año, será 20, 21, no, ojalá que sea 17, pero en cualquier caso hemos tenido una inflación más que importante y uno tiene la sensación de que todavía los precios no están del todo sincerados. Y eso en alguna medida le pone para algunos, bueno, algún interrogante al futuro del dólar, porque obviamente el atraso cambiario es que los precios internos
van subiendo mucho más que el dólar. Entonces uno se pregunta ¿cuándo empatará esa situación? Y otro de los problemas bastante más complicados hoy que lo que vimos en los procesos de los 90 o parte de los 80 o el arranque del siglo XXI, es el problema de la rentabilidad para las inversiones. Hoy Argentina está cara para entrar y además te asesinan con los impuestos. Eso no pasaba antes. En la época de Martínez de Oz, de atraso cambiario, en la convertibilidad e incluso, digamos, en la primera parte de la era Kirchner, que fue medio como una convertibilidad 3-1 también. Por supuesto, al principio no se sentía el atraso cambiario, pero se pagaban mucho menos impuestos que ahora. Entonces, la rentabilidad para las inversiones es un capítulo que en el pasado, cuando vimos esos procesos de regreso de la inversión, de regreso de capitales, estaba mucho más disponible que ahora, ¿no? Así que yo diría, se ha recompuesto bastante el poder político, se ha negociado magníficamente con los acreedores y el crédito está abierto, los precios y las tarifas están sincerados al 60-70%, efectivamente la situación cambiaria es muy estable, pero hay muchas preguntas sobre cuánto puede durar esta situación. Y naturalmente la rentabilidad para las inversiones, por todos los temas que también comentaba Eduardo, ¿no es cierto?, por el costo argentino, por las reformas de segunda generación que nunca se hicieron, por todo lo que conocemos. No les voy a explicar a gente de empresa cómo funciona la Argentina, ¿no es cierto? Eso es lo que evidentemente está mostrando que es un escenario donde todavía no están dadas todas las condiciones que habíamos visto en procesos anteriores para que se dé esa lluvia de dólares, ese boom de inversiones. Y por eso es que la economía, despacito, ¿no es cierto? Ahí tenemos algún... Sí, se tildó a ver... Ajá, ahí vamos. Ahora vienen rápidamente los técnicos. Bueno, y obviamente para saber si efectivamente Argentina puede estar en un proceso de retorno de capitales, de círculo virtuoso, digamos, de la economía, algo que hemos aprendido bastante en estos últimos años es a mirar un poco el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en el mundo? Todos nos hicimos especialistas en el precio de la soja, en la tasa de interés del bono de los Estados Unidos. Durante bastante tiempo en la era Kirchner, muchos me preguntaban, che, Willy, ¿y esto por qué no explota? Y porque entran dólares que no hay forma de pararlo, ¿no es cierto? En ese momento era la soja. Y porque además la tasa de interés de Estados Unidos bajó mucho y además el dólar no vale nada. Ustedes piensen que las acciones de la compañía Apple creo que ya cotizan como a $900 la acción. Eso quiere decir que a Apple le fue muy bien, pero eso también quiere decir que con $900 no podés comprar ni una acción de Apple. Ustedes vieron lo que cuestan los pasajes aéreos, lo que cuesta un hotel. Antes los hoteles valían $150 la noche en Nueva York. Hoy no baja de 600, un hotelito, digamos. Es decir, la pérdida del valor del dólar, nosotros muchos no nos dimos cuenta porque todo eso empezó en el estallido de la convertibilidad. Yo muchas veces hablaba del efecto del ascensor. Aquí tenemos un gran productor de ascensores, de los ascensores esos antiguos, que cuando uno va bajando en el edificio, parece que el edificio sube. Entonces subía la soja, subían las acciones de Apple, subían los precios de los inmuebles, subían los precios de los campos, y los que no nos dábamos cuenta, los argentinos, que lo que estaba pasando es que estaba cayendo el precio del dólar. Entonces todo subía. Y eso le dio, sobre todo a la era Kirchner, una gran ventaja, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí tenemos de nuevo la traba en la máquina, pero si uno mira el mundo, a pesar de que es un mundo inestable y que estamos obviamente con noticias cada vez más dramáticas, ¿no es cierto? Ahí sí que parece que se matan en todas las curvas en las carreras, ¿no? Porque está el escándalo político en Estados Unidos con Trump, el recrudecimiento del terrorismo ya a niveles delirantes, el lío en Gran Bretaña. Es decir, hay un mundo difícil, ni hablar lo que está pasando en Brasil. Pero la verdad que
digamos, si tomamos un poquito de perspectiva, las cosas están bastante mejor que lo que hubiéramos dicho si estábamos acá en febrero, marzo o en enero, digamos. Ahí directamente se iba a producir un escándalo entre Trump y la Reserva Federal, y las tasas de interés en Estados Unidos iban a volar, y el petróleo se iba a caer a $20, y la soja se iba a derrumbar, y el real en Brasil se iba a disparar a 5, la carrera que se van a matar en todas las curvas. Y sin embargo, el petróleo vale 50, bueno, ahora bajó un poquito, pero ahí estuvo. La soja, bueno, no vale 450, pero tampoco 250, se mantuvo ahí, 370, 360. Hemos visto en general, como decíamos, ahí se me anticipó activos financieros en precio récord. Con ISIS, con Trump, las bolsas están en los valores más altos prácticamente de los últimos años. Brasil, aún con el escándalo político, está recuperando en materia económica. Fíjense lo que pasó con la producción de autos en el mes de mayo. Por primera vez en años levantó la producción, no la venta, sino la producción. Hoy estuve con la gente de Ford tempranito antes de venir acá y ellos me confirmaban que Brasil, poquito, despacito, pero está empezando a pedir otra vez Brasil. Porque bueno, se producen los ajustes. Durante 2 años se derrumbó la economía brasileña, cayeron los stocks, bueno, empiezan a pedir de nuevo. Como decíamos, el petróleo y los cereales, que es importante para Argentina, más o menos están en precios estables, y hay una expectativa internacional muy importante. Es decir, la gente, digamos, si uno habla con los ejecutivos de multinacionales que están en Argentina, o los informes de los bancos de inversión, todos están muy entusiasmados con la Argentina, con Macri, creen que el cuento argentino esta vez puede salir bien. Y de lo que, recuerden que estábamos hablando de esto, estamos hablando si se puede dar un escenario de regreso de capitales, por eso nos interesa saber un poquito cómo está el mundo, ¿no? Ahora, con tantas buenas noticias, Argentina sigue trabada, ¿no es cierto? No hay ninguna duda que ha mejorado el clima de negocios, hay menos intervención estatal en la economía, hay otra política exterior muy importante para saber si los dólares van a entrar a la Argentina. Hay un sinceramiento de precios en marcha, naturalmente con las dificultades que todos conocemos, hay claramente un poco más de crédito, pero todavía la economía no recupera. Están las elecciones, que van a significar probablemente una sensación de plebiscito. Si gana Macri una fiesta, si pierde Macri, agarrate, ¿no es cierto? Es decir, esto viene medio así. Creo que, por supuesto, también ahí los periodistas contamos la carrera como si nos fuéramos a matar en todas las curvas, ¿no? Pero imagínense lo que va a ser de acá a octubre esa situación. Y bueno, naturalmente, el modelo económico que finalmente adoptó el gobierno para enfrentar la dramática herencia recibida y para dar respuesta a los dilemas que muy bien señalaba Eduardo hace un ratito, bueno, la realidad es que el déficit fiscal no puede bajar, entonces los impuestos tampoco bajan mucho, y el atraso cambiario genera esta situación de una Argentina cara, con altos impuestos y con baja rentabilidad, salvo en sectores muy particulares. Y eso es evidentemente lo que está trabando la actividad económica, más el efecto que ha tenido sobre los consumidores, bueno, los graduales aumentos de tarifas y la salida, digamos, y el sinceramiento cambiario, la inflación, más el hecho de que hay que sacar del bolsillo prácticamente el quíntuple de plata para pagar las tarifas, y bueno, se ha sentido claramente en el consumo, porque además los sectores medios altos y altos, que tienen alto poder adquisitivo, una vez más, no consumen en Argentina, o consumen sí autos, consumen inmuebles, por eso está muy fuerte la venta de autos, especialmente los autos de alta gama, y está bastante entonada la venta de inmuebles,
pero a la hora de comprar pilcha, y bueno, todos a Miami, todos a Forever 21, ahí a Santiago de Chile, ¿no es cierto? O Asunción, que queda un poquito más cerca de aquí. Y eso, bueno, casi es un escenario más que complicado, porque los que tienen para consumir, consumen afuera. Bueno, así estamos, la inflación sigue con una tendencia a la baja, la reactivación demora, el gobierno de alguna manera controla o controló la bomba de tiempo monetaria que dejó la administración Kirchner, pero claro, pero la controla con una decisión que también mirando el pasado, bueno, tiene sus costos y tiene sus beneficios. ¿Qué pasó cuando llegó Menem en los 90, cuando llegó Kirchner después de Duhalde a principios de los 2000? Y bueno, esa emisión de pesos o australes, que era tremenda porque se venía de periodos inflacionarios de 30% al año o más. Entonces, esa superemisión de pesos quedaba, digamos, atrapada en los bancos, ¿no? Con el plan Bonex, con el corralito, el corralón. Naturalmente Macri decidió no ir por ese camino. Y bueno, esa cantidad de pesos infernal que recibió de los últimos 3 años de la inflación de Cristina, y bueno, es la que se empezó a renovar con las famosas LEVAC. Pero como además se decidió salir del cepo sin que se produzca una fuerte devaluación, que era la forma un poco en que el peronismo resolvía los problemas. ¿Cómo resolvió Menem? ¿Cómo resolvió Duhalde? Bueno, con una violentísima devaluación y por supuesto echándole la culpa a los anteriores. Eso no lo hizo Macri, por lo tanto Macri tiene el beneficio de no haber llevado la pobreza al 60% como ocurrió en el 2002, pero tiene el perjuicio de que toda la semana tiene que, bueno, ir renovando una cordillera de pesos, no una montaña de pesos, que al mismo tiempo, por el propio déficit fiscal, por el modelo de financiamiento que eligió el gobierno, bueno, lo que eran 300.000 millones de pesos, que es lo que Cristina le dejó a Macri, a fin de año casi se va a multiplicar por 4. Por supuesto, hay muchas más reservas en el Banco Central. Argentina produce hoy 60 millones de toneladas de granos, está vaca muerta, por eso la situación desde mi punto de vista no es explosiva. Es cierto que hay una deuda en pesos muy grande, pero también es cierto que hay mucho más dólares disponibles que antes. Y eso también es una diferencia muy importante para no dejarse caer por la trampa del pasado. ¿Cuál es la trampa del pasado? Y bueno, que todos tenemos en la cabeza las historias dramáticas de las corridas cambiarias en la Argentina, el estallido del dólar, que los gobiernos vuelan por los aires. Pero bueno, cuidado que en la década del 80 y también en la década del 90 no estaban las 60 millones de toneladas de granos y los precios de los cereales no valían en términos reales 2 veces o más que lo que valían entonces, ni hablar de vaca muerta, y al mismo tiempo el dólar en el mundo no estaba tan debilitado como se debilitó en estos últimos años, es decir, que atención en ese sentido. Yo soy de los que creo que el modelo recién está empezando. Si uno comparara, muchas veces está la tentación de comparar lo que le pasó a De la Rúa. De la Rúa llegó cuando el modelo ya se estaba agotando, prácticamente ya estaba agotado. Macri llega en el inicio del proceso, por supuesto con una diferencia que es el tema de la presión impositiva. Ese es el gran tema desde mi punto de vista de la Argentina, y lo único que a mí me hace un poquito de ruido, ¿cómo vamos a soportar el atraso cambiario esta vez con tanta presión impositiva? Fíjense que mirando lo que pasó en la convertibilidad, y bueno,
cuando fue el efecto tequila en el 95 o cuando fue la crisis de Asia en el 97, ni hablar la devaluación en Brasil en el 98, y bueno, todos sabíamos que la convertibilidad estaba frita. Y vos escuchabas a los economistas, y bueno, un poco como a veces los escuchás ahora, ¿no? Bueno, esto así no puede seguir, no se puede mantener este atraso cambiario, no se puede seguir emitiendo deuda, no es sostenible. Los sectores productivos naturalmente se quejaban, y todos tenían razón, pero 5 o 6 años antes, ¿no? Fíjate vos que la convertibilidad finalmente estalló por el aire, pero estalló recién a fines de 2001. Por eso digo, los procesos no son de la noche a la mañana. Y vuelvo a repetir, y en esos años no teníamos la generación genuina de dólares que hoy tiene la Argentina rural y que hoy tiene la Argentina energética. Yo lo escuché a Ricardo Arriazu, que estuvo, creo que anteayer allí en la conferencia del Instituto de Ejecutivos de Finanzas, y Arriazu dijo, bueno, digamos, hay que tener en cuenta, más allá de que Arriazu es muy crítico, obviamente, del déficit fiscal y del financiamiento a través de deuda, pero la realidad es que lo más probable es que se pueda seguir financiando, porque están los dólares financieros, están los dólares del blanqueo, están los dólares del campo y están los dólares de vaca muerta. Y eventualmente están los dólares de los mismos argentinos que tal vez se pueden entusiasmar si al gobierno no le va del todo mal en las elecciones. Claro, el problema siempre es el mismo. ¿Y dónde hay negocio? ¿Dónde hay rentabilidad con este nivel, obviamente, de precios caros en Argentina y de fuerte presión impositiva? Así que ahí estamos, con el consumo y la inversión lentas, con la tasa de interés muy positiva, no tan positiva, muy positiva en dólares, porque claro, la tasa que paga el gobierno de 25% del EVAC, y bueno, la inflación va a ser por ahí 22 o 21, es positiva en términos reales contra la inflación, pero es una uvita contra el dólar, y en general el mundo económico, el mundo financiero y la calle en la Argentina y piensa en dólares, ¿no? Entonces evidentemente hay una situación que genera mucha tentación a que, bueno, si voy a correr el riesgo argentino, y bueno, no sé si me compro un campo, por ahí lo corro digamos, poniendo la plata en el banco. Así que ahí estamos. El atraso cambiario, desde mi punto de vista, es creciente y es inevitable. Y vamos a tener que convivir con él, desde mi punto de vista, mucho tiempo, como ha pasado en la historia argentina. Siempre es bueno recordar lo que nos ha pasado. Algunos pronósticos, esto es lo que dicen la mayoría de los economistas, que la inflación este año va a estar entre 20 y 23%. El dólar a fin de año, en el mercado de futuros, en el ROFEX, el dólar fin de 2017 vale 17,90, 18 pesos. Yo te digo la verdad, si me ponen un revólver en la cabeza, vendo a 18. Entre nosotros no vendo nada, pero no compro a 18. Y si tengo pesos en la mano, no compraría dólares. Compraría un tarro de pintura, compraría un tractor, pondría la plata en Levac, sin ninguna duda también, pero no compraría dólares. Tampoco vendería los dólares para ir a la timba financiera en este momento, porque hay elecciones, porque hay un mundo no tan fácil, por todo lo que veíamos antes, ¿no? Pero en todo caso ahí estamos, obligado. Creo que el dólar a 18, mucho más que eso no va a pasar. Los salarios medidos, digamos, nómina salarial de enero 2017 contra lo que va a ser la nómina salarial diciembre 2017, creo que van a estar ahí entre 22 y 25% arriba, con tasas positivas y con un desempleo que, digamos, bien medido, me parece que va a estar en los niveles
históricos de siempre, ¿no? El gobierno dice 8%, 7%, yo creo que es un poquito más que eso, pero ahí vamos a estar, entre 10, más o menos el 10%, mirando los números y los pronósticos de este año. Bueno, obviamente todo el mundo está muy pendiente, y la economía desde luego, de lo que va a pasar en las elecciones este año, donde es obvio que la elección es clave, y que es clave en la provincia de Buenos Aires, y que es clave en el conurbano. El gobierno tiene obviamente a una figura que hoy parece ser una de las figuras más interesantes de la política, que es María Eugenia Vidal, que es, digamos, una alternativa para dar la batalla justamente allí en el conurbano, y donde en el conurbano están 2/3 de los votos de la provincia de Buenos Aires. Va a ser un test de gobernabilidad para el gobierno, eso evidentemente va a ocurrir, y también va a ser un test para las inversiones. Acuérdense de lo que veíamos al principio, ¿eh? Nadie trae plata a un lugar donde no se sabe quién manda. Y me parece que, digamos, el modelo económico que eligió el gobierno para enfrentar el año electoral está bastante claro: menos ajuste. Hoy directamente ya se anunció que no van a aumentar los precios del transporte. Me refiero a los precios del transporte que pagamos los porteños, no los que pagan ustedes. Más gasto, más déficit, pero financiado, ¿no es cierto? Financiado lógicamente con endeudamiento, con dólares, como decíamos, blanqueo, Argentina rural, vaca muerta, y obviamente dólares financieros. Obviamente el factor Carrió y la Unión Cívica Radical son hoy, digamos, muy importantes para Macri en el año electoral, con lo cual Macri también tiene algún límite para, de alguna manera, llevar adelante el ajuste que mucho se le pide en el mundo económico, ¿no es cierto? Es decir, bajar gastos, bajar impuestos. Cristina está cada vez más presente, pero yo soy de los que creo, vuelvo a repetir, ceteris paribus de lo que diga Rosendo, pero yo creo que la gran ventaja que puede tener el gobierno es que en el distrito donde está más amenazado, que es en el conurbano bonaerense, la oposición como mínimo va a ir dividido en dos, contando a Sergio Massa por un lado y eventualmente a todo el colectivo peronista, kirchnerista juntos, que yo además tengo mis dudas que finalmente vayan juntos, ¿no? Con lo cual el gobierno va a enfrentar una elección con una oposición que puede estar dividida en tres. Y si uno mira lo que pasó en el pasado, de hecho, lo que pasaba cuando Cristina estaba en el lugar de Macri, y también la oposición iba toda dividida, ¿no es cierto? Y además el dólar estaba quieto. Fíjense que cuando se empezó a mover el dólar y cuando empezaron los problemas con el dólar y el cepo, ahí empezó a perder las elecciones Cristina. Las perdió en el 2013, las perdió en el 2015, después de haber sacado 54% en el 2011 regalando los dólares a 4 pesos, ¿se acuerdan? No había cepo. Con lo cual, dólar quieto, dólar barato, oposición dividida. La economía, bueno, con esta recuperación despacito, sectorial, pero que en todo caso no va a ser peor que el año pasado. Eso casi estamos seguros. No tendremos una reactivación, digamos, explosiva, pero lo más probable es que la economía sea un poco mejor que el año pasado, y en algunos sectores incluso, como recién comentaba Eduardo también, bueno, puede ocurrir que en el tercer trimestre, es decir, a partir de julio, agosto, septiembre, bueno, tengamos una economía un poco más en marcha, ¿no? Así que me cuesta pensar cómo podría perder el gobierno en ese combo, ¿no? Si uno mira lo que pasó en el pasado de la Argentina. Y bueno, obviamente ahí lo tenemos a Sergio Massa en la trampa de la polarización, que bueno, veremos, todo eso todavía. Por suerte falta poco para saber. Tenemos PASO ahora enseguida y tenemos las elecciones finalmente en octubre, tampoco falta tanto, ¿no? Un dato que muy rápido, digamos, siempre me parece interesante presentar, porque estamos hablando si están dadas las condiciones para que entre la plata a la Argentina, para que se genere el círculo virtuoso.
es mirar un poquito la justicia, ¿no? Ahí tenemos algunos elementos complicados, ¿no es cierto?, que le pueden poner algún freno al proceso económico. El fallo de la Corte sobre tarifas fue demasiado intervencionista, donde, digamos, finalmente la formación de precios en la Argentina no es del todo libre, ¿no? Aparece esto de que los precios tienen que ser justos y se pueden cobrar precios siempre y cuando la gente los pueda pagar. Bueno, digamos, no es el control de precios, pero hay cuestiones para mirar, ¿no? Uno ve que además el gobierno tiene muchas dificultades, ¿no es cierto?, para manejar la agenda judicial, todo demora, parecería que los jueces están esperando también las elecciones, hay desilusión porque no se avanza en los casos emblemáticos. El gobierno, por supuesto, con un discurso muy republicano que nadie puede cuestionar, dice: yo no me meto porque cada poder es independiente. En el Consejo de la Magistratura no hay forma, digamos, de avanzar, está todo muy trabado, tal vez por lo que contaba hoy en radio con nosotros Rosendo, porque bueno, esta idea de la pelea y la polarización complica los acuerdos políticos. Así que tenemos ahí, bueno, tenemos el terremoto Odebrecht, que también es una discusión más allá, digamos, de los elementos éticos, que pone algún grado de interrogante sobre, bueno, cómo se van a seguir haciendo negocios en la Argentina a partir de ahora, y el rol que va a tener el Estado como contratista, porque finalmente Odebrecht, ¿qué es? Y bueno, es el Estado contratista, ¿no? Y finalmente el Estado contratista es que casi 50% de la economía argentina, más o menos, ¿no? O habría que verlo. Guillermo, disculpa, pero tenemos que Bueno, cerrar. estamos ya en el final. Después de octubre hay muchas expectativas. Mucha gente cree que puede haber algún ajuste en el plan económico, que puede haber cambios de gabinete, que puede haber pactos políticos. Yo creo que hay mucha expresión de deseo, ¿no?, en la política, en los sectores económicos que no están cómodos con el atraso cambiario, en la intelectualidad de los economistas que dicen esto así no puede seguir. Y yo creo que equipo que gana no se toca, ¿no es cierto? No lo hemos visto a Macri en el principio de su mandato, ni con mucha generosidad para compartir el poder y hacer pactos políticos, porque los va a hacer ahora si no los hizo al principio. Y si el ajuste brutal del Estado y del gasto público no se hizo en los primeros 60 días, no creo que se vaya a hacer después de las elecciones, porque además, si el gobierno gana las elecciones del 2017, obviamente se viene la reelección 2019, siempre hay elecciones. Y es difícil que esto eventualmente vaya a ocurrir. Va a ser muy interesante, sí me parece, mirar la reorganización del peronismo después de las elecciones, porque ahí vamos a tener una pauta sobre qué puede pasar con la reelección de Macri en el 2019. Y obviamente todo va a depender del escenario internacional del crédito externo, es decir, si Argentina puede seguir financiando el gradualismo, que es lo que yo creo que va a ocurrir, no creo que quepa esperar demasiados cambios, ni en el plan económico, ni en el gabinete. Bueno, puede ser que reduzcan algunos ministerios, que haya algunas señales que por supuesto son muy bienvenidas, pero no mucho más que eso. Así que bueno, ahí estamos, ¿no? Me parece que falta consolidar un poquito el escenario para ese regreso de capitales y esa llegada de inversiones, porque hay cuestiones que todavía no están obviamente definidas. Hay un año electoral a todo nada, pero por suerte falta poco para saberlo. La inflación sigue, la reactivación demora, creo que eso va a seguir de alguna manera en ese camino. El gobierno, por supuesto, apuesta a la inversión privada, a la obra pública, a que los salarios le ganen un poquito a la inflación y a la Argentina rural. Falta poner vaca muerta ahí en materia de reactivación y de empleo. Y bueno, y por supuesto el modelo económico es más gasto, más déficit, dólar barato, financiamiento externo. Para mí sobra financiamiento. Pero naturalmente va a haber que seguirlo muy de cerca y ver cuáles son las condiciones, en definitiva, de ese financiamiento
para el 2018. Pero, una vez más, ¿no? Como la Argentina ha estado tantas veces cerca del fin del mundo, y ahora parecería que, o por Temer, o por Trump, o por Cristina, o por Macri, estamos otra vez en el fin del mundo, les recomiendo que se acuerden de esa historia, ¿no? De cómo se transmiten las carreras de autos, ¿no? Donde parece como que nos vamos a matar en todas las curvas, ¿eh? Muchísimas gracias.